Bienvenido, doctor. Estamos comentando sobre esos 7 conceptos que debemos de cuidar y que vamos a transitar en este segundo seminario para poder transformar nuestro interior y que resurja, como bien lo decíamos al principio en nuestra reunión de encuadre, que surja del centro del material, del centro de la roca, lo que somos. Se dice, pues, los artistas decían que al interior de un gran trozo de mármol está la esencia. Lo único que se hacía por parte de ellos era retar lo que no les servía, que era el exterior. Y así se daba forma. Hasta estamos hablando del liderazgo, de liderar nuestra propia vida, puesto que seremos arquitectos de nuestro propio destino. Nos hemos quedado en el tema de comunicación. ¿Cuáles son nuestros diálogos? ¿Cuál es mi decir a mí mismo? Cada vez que estoy pensando, estoy comunicándome. ¿Qué me comunico? ¿Qué me nutre? ¿Chatarra o me nutre sustancia? Entonces, ahí estamos y esperando con mucha ansia esta segunda entrega de tu gran tema que es el hombre en búsqueda de sentido e identidad, doctor. Muy bien, muchísimas gracias, secretario. De verdad agradezco mucho tus palabras. Una disculpa por este pequeño asunto. Lo interesante de esto es que nos pone a prueba todo lo que venimos a decir. Nos pone a prueba nuestra capacidad de adaptarnos, nos pone a prueba nuestra fe, nos pone a prueba todos los conocimientos que platicamos aquí, nos pone a prueba esto. Y bueno, así es la vida y lo vamos a hacer con mucho gusto. Muchas gracias a todos los que están ahorita. Me gusta mucho ver sus expresiones, me agrada mucho ver a compañeros que hemos trabajado juntos y a mis amigos catedráticos. De verdad, muchísimas gracias. Empezamos con la sesión. Nos vamos a ir rápido con esta parte que ya la vimos el otro día. Nos vamos a enfocar en los objetivos del seminario en general, que ya los mencionó nuestro secretario. Reiteramos, fortalecer la identidad, el sentido de vida y hacer que nuestras acciones sean trascendentes. Eso es lo importante de todo esto. Empezamos con esta imagen y me gusta ponerla porque es una imagen de disrupción. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se había hecho ya cirugía de cerebro y se pensaba que el cerebro era la última frontera y se decía en esa época que el tórax nunca se iba a abrir. El tórax era una cirugía que no había forma de entenderla, de controlarla, y no se hacía cirugía de tórax. Se pensaba que el cerebro se ha operado mucho antes, imagínense, en el siglo XIX, con una precisión impresionante gracias a la clínica. Lo que platicamos el lunes de cómo localizar ciertas afecciones en la anatomía, bueno, los fue orientando a los neurocirujanos, pero quedaba el tórax como la barrera, porque lo saben todos los que estamos en el área médica, cualquier lesión en el tórax colapsa el pulmón y no se sabía cómo resolver ese asunto. Entonces llegó este cirujano, Ferdinand Sauerbach, empezó a pensar, empezó a planear y hizo una disrupción fundamental en todo el campo de la ciencia quirúrgica. Diseñó una máquina que se parece mucho a lo que conocimos como corazones pulmones de los años 40, que se usaban esos pulmones artificiales para la tuberculosis. Era muy parecido a lo que hizo Ferdinand Sauerbach. Y después evolucionó. De ahí se diseñaron los sistemas de intubación endotacreal que utilizamos ahora en la cirugía normalmente. Esto fue gracias a este hombre, Ferdinand Sauerbach, un cirujano alemán, que si vemos su biografía después, la historia es un poco rara. Si ustedes vieron o conocen un poco la historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando el atentado más importante contra Hitler fue dirigido por el coronel Stauffenberg, el que le salvó la vida a ese coronel de las heridas de la guerra fue justamente Ferdinand Sauerbach. Después al coronel lo mandaron fusilar, pero bueno, eso es parte de la historia y de las cosas que vivimos. Los objetivos que mencionamos la otra vez, en esta parte nos vamos a enfocar a los grandes retos y a poner en práctica algunas herramientas. ¿Cuáles son los grandes retos? Empezamos con una imagen muy bonita, muy armoniosa, me gusta mucho porque te da mucha tranquilidad. ¿Cuáles son los retos? Y los grandes retos son justamente objetivos difíciles de concretar, que implican un desafío y al mismo tiempo es un estímulo.
No podemos hacer nada si nuestros retos son pequeñitos, si nuestros retos son diminutos, que no nos exijan nada. Y mucho cuidado con esto. Un reto grande no significa que sea macroscópicamente grande. No, no, no. Una actitud puede ser un reto muy grande. Cambiar un cierto hábito puede ser muy grande. Entonces hay que ponernos retos que sean objetivos, que saquen lo mejor de nosotros, que impliquen un desafío y que sean un estímulo. ¿Qué es el cambio? El cambio es de la transición de un estado inicial a otro, es la definición más sencilla, es lo que éramos y lo que vamos a hacer. Cuando tenemos esa posibilidad en mente, cuando contemplamos que somos capaces de hacerlo, ya estamos en el correcto camino. Cuando nos quedamos nosotros de brazos cruzados viendo que la vida suceda, pues no pasa absolutamente nada y no nos movemos de estado. El cambio supone movernos a acción y puede ser un objeto o puede ser una situación. En el tema que nos ocupa, obviamente estamos considerando cambiar de lo que éramos, lo que somos y en lo que nos vamos a convertir. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Y lo pongo así con signo de interrogación y en este cruce de caminos, porque la zona de confort es exageradamente rica y deliciosa, nos invita a quedarnos ahí todo el tiempo, por eso es que nos gusta estar en la zona de confort. La idea es enfrentar y tener una misión que nos inspire, una misión que sea justamente un propósito de vida, una misión que sea un sentido de vida y que nos impela a levantarnos todos los días y a conquistar nuestros sueños. Esto es muy breve. Todo tiene que ver con los cambios de estado en términos generales. El licenciado César Alejandro habla espectacularmente sobre esto. Yo retomo una parte muy breve. La parte más profunda, la parte de la depresión, del hundimiento, es donde decidimos si nos quedamos aquí o cambiamos. Y es muy importante esta metáfora. Morimos para renacer. Tiene que quitarse la vieja estructura para renacer. La alegoría de la mariposa es muy bella porque siendo un capullo tiene que romperse para extenderse en toda su belleza. Si no se logra esa energía y ese propósito, se queda en un capullo que va finalmente a morir. Entonces tenemos que morir de lo que somos para transformarnos en otra cosa. Y aquí empezamos con una cosa de los retos del cambio. Si ustedes ven esta imagen, son 3 puertas y les cuento una historia. Una persona estaba en un proceso de cambio y entonces se encontró avanzando por un camino más o menos conocido y con 3 puertas. Había un administrador de esas puertas y le dijo, ¿y cuál abro? Y le dijo el administrador, la decisión es tuya, tú escoge la puerta que quieras, porque implica un cambio, tienes que hacerlo tú. Y dice, nada más te advierto una cosa, una de esas puertas es el cielo y otra de esas puertas es el infierno, tú escogerás cuál. El hombre que estaba ahí esperando se tomó unos segundos y veía una puerta y veía la otra y decía, esta puerta se parece mucho a la de mi casa, esta puerta como que sé que sí la puedo abrir, la otra me da un poco de miedo, la puerta donde están las letras amarillas verticales, pues no la conozco mucho, tiene una figura ahí rara que en mi casa no hay, no tenemos esa puerta. Y la otra del medio parece como una pared de ladrillo, no la entiendo como puerta. ¿Qué hago? Y le vuelve a preguntar al administrador, le dice, tú toma la decisión, tranquilo, nada más recuerda, puedes escoger el cielo o puedes escoger el infierno, es tu decisión. Finalmente el hombre da unos pasos hacia el frente, está a punto de abrir una puerta, se hace otra vez para atrás, vuelve a dudar, voltea a ver y le dice el administrador, tienes tiempo, el tiempo está corriendo porque el tiempo, la vida se acaba y tienes que decidir ahorita, porque si no, alguien va a decidir por ti y te va a aventar a una puerta y quién sabe qué suceda. Entonces el hombre piensa, dice, me voy a ir por la puerta que conozco porque sé que la puedo abrir, porque esa ya la he transitado y es algo familiar, me siento cómodo, voy a abrir esa puerta. Abre la puerta del lado derecho de la pantalla, el narrador le dice el infierno. Con esto queremos decir que a veces, muchas veces el camino transitado no nos va a llevar a superar. Justamente mantenernos en nuestra zona de confort es lo que hace
que las cosas no sucedan, es la cosa que no cambien. Cuando nosotros nos enfrentamos a retos, nos enfrentamos a diferentes escenarios que nos dan miedo, que a veces tenemos desconfianza, a veces no queremos entrarle, pero así es la vida. Tenemos que tener justamente esa fe y ese sueño grande para que no importa qué, tomemos la decisión, olvidarnos de los caminos triados y seguir avanzando. ¿Qué es el miedo? El miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Es recelo o aprensión. Esa es la definición de la RAE. Trabajemos un poco más en nuestra historia. Esto les cuento porque me pasó a mí. Esto en la Sierra de Guanajuato. Una vez fui a León a una reunión y en esa reunión se había casado un amigo y yo no tomé una gota de alcohol porque yo quería regresarme con luz. Por alguna razón, a mí no me gusta mucho la sierra en la noche y le tengo un poco de recelo por algo que me pasó. Una vez un tráiler se me volteó encima y me sacó de la carretera y el tanque de la gasolina explotó y realmente me quedé con esa sensación y por alguna razón asocio yo la oscuridad con algo que no está bien. Entonces yo iba ahí, me despedí de mis amigos, muy bien, nos avisa cuando llegue, perfecto. Los que han transitado de Guanajuato hacia la sierra rumbo a San Miguel saben que la señal del teléfono se pierde entrando a la sierra y ya no hay señal. Entonces yo iba y de verdad se los aseguro, iba yo calculando el tiempo de cuando se iba a meter el sol y yo decía, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego. Y justamente cuando se mete el sol, entré yo a la sierra. En ese momento entré. Avanzando unos 50 metros, se los aseguro, yo sentí que alguien entró a mi carro a la puerta de atrás. Se los aseguro, yo sentí que alguien había, sentí una presencia espantosa ahí y me dio mucho miedo. Esa situación irracional que les platicaba, mucho miedo. No me podía parar, no podía acelerar porque la carretera es peligrosa, ustedes lo saben, te sale un animal de 4 patas o uno de 2 patas y es peligrosa la carretera. Entonces yo iba ahí con mucho, mucho miedo. Yo se los he dicho, yo soy católico, rezo, tomé mi rosario, empecé a rezar y pasó algo muy interesante. Me entró una llamada en donde no deben de entrar llamadas, se supone. Contesto y me dice un amigo que estaba en la fiesta, me dice, ¿cómo está, doctor? Le digo, con un miedo de la fregada, con otras palabras, estoy muerto de miedo. Y me dijo, fíjese que sentí que algo le estaba pasando, por eso me comuniqué con usted. Entonces empezamos a platicar, a platicar, a platicar. Yo no veía hacia el espejo retrovisor porque de verdad había algo ahí, de verdad había algo ahí. Iba platicando con mi amigo y más o menos el transcurso de la carretera sin señal son como unos 30 minutos, 40 minutos. Terminando la parte donde ya no hay señal, mi amigo me dijo, bueno, doctor, me avisa cuando llegue a su casa. Le digo, ya estoy aquí, Toñito, a unos 10 minutos de la casa. Dice, me avisa cuando llegue, por favor. Colgó, se acabó. En ese momento sentí que algo se bajó del carro, me atreví a voltear, no había nada, nada, absolutamente nada, pero de verdad que tuve un miedo como en la vida había tenido, era un miedo irracional, era un miedo que me sobrecogía, no podía explicarme los porqués. Yo decía, bueno, seguramente me predispuse por lo que me pasó y estaba yo esperando tal, pero no estaba preparado para un miedo de esa índole, de verdad nunca lo había tenido. Ya llegué a la casa, le hablé a mi amigo, ya platicamos con calma y ya me volvió a decir lo que él sintió. Él también sintió miedo. Él sintió que algo me estaba pasando, que tenía algo grave, que me estaban asaltando o algo así fue su asociación. Y realmente fue una experiencia que se las transmito porque ese es el miedo. ¿Qué fue lo bueno de ese miedo? Que a pesar del miedo seguí avanzando y busqué otras cosas. ¿Por qué son importantes el miedo? Porque el miedo es un mecanismo de defensa físico y psicológico que nos ayuda a asegurar la supervivencia. Eso es importante. Es necesario y resulta hasta positivo cuando nos mueve a hacer algo. Ese es el miedo que es favorable, eso lo necesitamos. Cualquiera que nos hemos presentado en un escenario a dar una clase o a dar una conferencia o a hacer un acto público, cualquiera tenemos un poco de miedo. Eso es normal, es lo esperado, así debe de ser. Cuando entramos sin miedo nos podemos equivocar de muchas maneras, pero cuando ese miedo nos sobrepasa y cuando ya no podemos movernos por el miedo, entonces ese miedo se vuelve en algo patológico, en algo que no debe de ser. ¿Cómo funciona el proceso del miedo?
Bueno, los sentidos entran en contacto con una situación. La situación puede ser imaginaria o real. Eso es así. Uno se la puede inventar la situación. Una vez que entran en contacto los sentidos con esta situación, el cerebro empieza a maquinar una serie de cosas. El cerebro funciona de manera muy simple. El cerebro se va a lo conocido y hace una categorización entre las cosas generales, las particulares, y trata de configurarse una historia que sea más o menos racional y lógica para poder interpretar. Entonces, si a mí me pasó eso, mi cerebro empieza a interpretar cosas como que la oscuridad no va a ser buena, como que la soledad no va a ser buena, como que te va predisponiendo. Una vez que en el cerebro se interpreta la señal, pasa al sistema límbico. Del sistema límbico empieza a despertar señales, pero esto es rapidísimo, que nos van a mover señales hacia la amígdala, que es la que libera diferentes sustancias. Vean lo que pasa a nivel fisiológico. El miedo aumenta la adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la glucosa. El mismo mecanismo para subir la frecuencia cardíaca y la glucosa está regulado por la adrenalina, es el mismo mecanismo. Y tiene que ver con la frecuencia respiratoria y con la contracción muscular, y también se nos dilata la pupila. Curiosamente, y si ven estos cambios, y si yo le pusiera a este cambio en lugar de miedo, le pusiera el enamoramiento, y es exactamente lo mismo. Cuando uno se enamora, se dispara la adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la glucosa, aumenta la frecuencia respiratoria, hay contracción muscular y la pupila se dilata. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos situaciones? Las dos son generadas por algún estímulo en especial. Y les cuento brevemente, me gusta mucho un capítulo que se llama La bioquímica del amor. El amor entra no por los ojos, el amor entra por la nariz. Tenemos receptores específicos a nivel de la nariz, a nivel del riноencéfalo, que directamente se van hacia el cerebro, a todo el sistema límbico, a todo el hipotálamo, y empiezan a liberar dos sustancias, la oxitocina y la dopamina. Y esas dos son altamente adictivas. Nos enamoramos porque nos volvemos adictos. La diferencia está en que el miedo no me causa placer, a menos que haya alguna patología ahí. El enamoramiento sí me causa placer. El hecho de estar en contacto con la persona amada hace que se dispare ese ciclo todo el tiempo, ese disparo de dopamina, de oxitocina, y mantengo mis niveles, y por eso quiero buscar a la persona amada, porque me da mi disparo de droga, porque ya me volví adicto. El amor es una adicción, el enamoramiento es una adicción. Entonces, si se dan cuenta, es muy similar al miedo, muy, muy similar. Podrían ser casi indistinguibles, excepto que la sensación del miedo no es placentera. La sensación del amor y del enamoramiento, por supuesto que es placentero. Entonces, reiteramos, cuidado con el miedo que paraliza. Este miedo que paraliza es el que te detiene todo, es el que bloquea todo lo que puedes ser capaz de hacer. ¿Cuáles son los grandes retos para el cambio? Uno de esos es el miedo, que ya lo platicamos, y uno muy poderoso es el contexto social, y les cuento esta historia. Esta foto es de la guerra de Vietnam, en los años 60, 70, y hay estadísticas que están publicadas. Esto es un estudio de los primeros estudios a gran escala que se hicieron a nivel de la antropología social. Y los investigadores se dieron cuenta de una cosa. La mayoría de los muchachos que se iban a Vietnam no eran adictos. Tal vez el 5% eran adictos a algún tipo de droga, principalmente drogas blandas, digamos como la marihuana. Llegando a Vietnam, el número se disparaba de adictos a llegar más o menos al 75-80%, y todos eran adictos, era un gran número. Entonces las autoridades de Estados Unidos, junto con los sociólogos y psicólogos, dijeron: ¿qué vamos a hacer cuando regresen estos muchachos? Porque vamos a tener un 75, un 80% más de adictos de los que teníamos antes. Entonces están descritos los escenarios, hay documentos del gobierno en donde ellos se imaginaban una catástrofe precisamente en Washington, en la capital de los Estados Unidos, porque suponían que iba a ser invadido por este gran ejército que había regresado de drogadictos. Empezaron a llegar los muchachos, llegar, hacen un estudio más o menos en el lapso de un año, 2 años, y se dan cuenta que solamente mantienen la adicción el 5%. Es decir, el mismo 5% que se fue,
es prácticamente el mismo 5 que regresó. ¿Por qué? La gran pregunta era ¿por qué? ¿Qué sucede? ¿Por qué aquí no eran tan adictos? Allá sí son muy adictos y aquí regresan y se van quitando las adicciones por el contexto social. El contexto social son un montón de situaciones que funcionan como disparadores buenos y malos para impulsarnos a hacer alguna acción. Cuando nosotros vemos imágenes terribles de linchamiento de algún supuesto ladrón por la televisión, vemos que es una cantidad de gente que supera al villano, digamos. ¿Por qué? Porque es más fácil que nos contagiemos y que nos impulsemos unos a otros, para bien o para mal, y entonces estas grandes manifestaciones de linchamiento se dan en el contexto social. Una vez que se acaba o que se separaran estos disparadores, ese contexto se acaba. Entonces es muy importante cuando nosotros estamos pretendiendo hacer un cambio, tener en consideración dos cosas, el miedo y el contexto social. Si no cambiamos el contexto social, no va a funcionar. Ahora, cambiar el contexto social no significa cambiar la sociedad toda, no. Por ejemplo, es muy común, o yo me acuerdo por lo menos en mi infancia, cuando iba a ver a mis tías alrededor de las 6 de la tarde, todas veían la novela de Simplemente María. Me acuerdo, yo tenía como 7, 8 años, y mis tías estaban viendo Simplemente María, y podía caerse el mundo, y ellas estaban clavadas viendo a Sabi Camaris, viendo a Simplemente María. Y entonces, era un disparador. ¿Cuál era el disparador? Llega a la hora de la televisión, te sientas en el silloncito y te sumerges a ese mundo. Y toda la información que te dan, porque es brutal la cantidad de información. Entonces, esos disparadores, ¿qué hubiera pasado si en ese momento ya no estuvieran con el sillón, por ejemplo? O si se hubiera ido la luz, por ejemplo, que son cambios del contexto social muy pequeñitos. ¿Qué hubiera pasado? Seguramente hubieran buscado cómo sustituir ese sillón, pero si le hubiéramos ayudado y decirle, en vez del sillón, búscate un sillón más grande, pero en otro cuarto donde no haya televisión, empiezan a cambiar los patrones. Esto es importante tenerlo en cuenta. Muchas de las técnicas que les van a compartir mis compañeros tienen que ver con estas cosas muy finas de cómo se provoca el cambio. Reiteramos, el miedo y el contexto social son los grandes enemigos del cambio. Entonces, insistimos, ¿por qué nos cuesta cambiar? ¿Qué es lo que nos motiva o no nos motiva a cambiar? ¿Cómo decidimos cambiar o cómo no lo hacemos? Les voy a contar la historia de Ignacio Felipe Semmelweis. Muchos conocemos su trabajo de Semmelweis, y si no lo conocemos, por lo menos lo hacemos. El lavado de manos es decisión de Ignacio Felipe Semmelweis. Este médico nació en Hungría, nació en Budapest, y nació en la Hungría ocupada del Imperio Austrohúngaro. Entonces él nació con mucho resentimiento social porque, siendo húngaro, tenía que hablar en alemán, que era el idioma oficial del Imperio Austrohúngaro, y tenía que rendirle pleitesía al emperador austriaco y no a su príncipe húngaro, porque había una jerarquía muy importante en Hungría, pero como estaban sometidos, bueno, él creció con esto, siendo húngaro. Llega, se desarrolla como médico, estudia en la Universidad de Viena, es médico, y es bueno, es muy bueno, es muy observador, y se da cuenta de una cosa, que la atención de las mujeres embarazadas estaba dividida en las que atendían las parteras y las que atendía el gremio médico, así estaban divididas. Y en sus observaciones se dio cuenta que la mortalidad en donde iban los estudiantes y los profesores de las mujeres puérperas alcanzó alguna vez hasta el 90%. Entonces era una casa de morirse. Y llegaban ahí porque no tenían de otra, porque no había cupo con las parteras. Y en cambio la mortalidad con las parteras era del 10, del 15%. Entonces Ignacio Felipe Semmelweis se preguntaba, pero ¿qué pasa? ¿Qué tienen las parteras? Y se supone, en teoría, que los que saben más son mis profesores y se están muriendo más del lado de las parteras. ¿Qué hay de diferente? Y se metió a ver en ambos lados y se dio cuenta de algo. Generalmente la clase de ginecología la tomaban después de llevar anatomía. Entonces, anatomía, metían las manos en los cadáveres, no se lavaban las manos porque era de mal gusto, se lo limpiaban en las batas, así como carniceros, y de ahí se iban a atender a las mujeres que iban a dar a luz. Entonces, sin guantes, sin protección, metían la mano en la vagina, en el útero, y sacaban al niño. Entonces, imagínense la contaminación brutal. Y entonces empezaba la fiebre puerperal.
Si una mujer que había tenido un parto no presentaba fiebre en los 2 o 3 primeros días, lo más seguro es que se libraba. Si tenía fiebre, se iba a morir seguramente. En cambio, del otro lado, él se dio cuenta que las mujeres parteras no iban a ver cadáveres a la escuela de anatomía, medicina, se lavaban las manos y la mortalidad era bajísima. Entonces, en esa época no había la noción de los microbios. Se pensaba que eran miasmas y una serie de cosas. Se pensaba que el humor, el aroma era el culpable, pero no se asociaba con la infección ni con ni microorganismos. Eso fue años después con Pasteur, pero en esa época fue el descubrimiento de Felipe Semmelweis, fue así escandaloso porque decía, a ver, pero ¿por qué aquí no se mueren? Entonces estuvo haciendo un trabajo. Cuando él se graduó, escogió ser ginecólogo y les pidió a todos, a la sala donde él tenía en el hospital, que se lavaran las manos y usaran una solución con un antiséptico que él diseñó, era muy fuerte. Obligó a todos sus estudiantes a lavarse las manos y a cambiarse de bata. Entonces, antes del parto se cambiaban de bata, se ponían de saco y se lavaban las manos. Él puso en todo su servicio diferentes jofainas con agua limpia y estaba al pendiente de eso. La mortalidad bajó de una manera impresionante, disminuyó más que en las parteras. Entonces, ustedes y yo sabemos que este tipo de acciones, bueno, merecen un reconocimiento y un aplauso y demás. Pues fue exactamente lo que le hicieron a Felipe Semmelweis. Se enteró el jefe de servicio y para empezar, Felipe Semmelweis era húngaro, entonces lo que él opinaba ya tenía un punto menos. Segundo, se atrevió a desafiar el contexto social, se atrevió a desafiar a sus maestros y entonces, ¿qué hicieron? Lo bloquearon. El tercer punto que hizo, empezó a correrse la voz que las prácticas de Felipe Semmelweis tenían que ver con brujería, con cosas así, y entonces sus compañeros empezaron a tirarle mala onda a Felipe Semmelweis. Fue tanto el desprestigio que cayó en una depresión profunda durante mucho tiempo. Sus amigos lo ayudaron, le favorecieron más o menos el ambiente para que pudiera salir adelante y se recuperó un poco. Se recuperó otra vez para enfrentarse con el mismo problema del rechazo. Y tristemente, cuando regresó a su servicio, vio que habían quitado todas las jofainas, que habían quitado toda la limpieza con cal de las paredes y que sus compañeros volvían a utilizar sus sacos sucios con sangre y la mortalidad se volvió a disparar. Entonces, fue un momento muy difícil para Semmelweis, otra vez cayó en la depresión y finalmente se murió. Hay dos versiones de la muerte, les cuento las dos. La que está en la novela es que en la depresión fue un día a un cadáver, metió la mano, se cortó a propósito porque él sabía que estaba infectado, estuvo ahí un rato y tiempo después murió de una sepsis. Eso es lo que cuenta la versión oficial. Hay una versión que está ahí no muy publicada, que hay que hurgarle, y dice que después de una reunión en Viena, cuando todo el colegio se le fue encima por lo que estaba, por el reto que había hecho al establishment, al status quo, lo mandaron golpear. Entonces, de esa golpiza, es muy probable que tuviera un hematoma en el cráneo y eso fue lo que lo mató. Cualquiera de las dos situaciones es verdaderamente terrible de alguien que hizo una observación científica, que hizo un método científico y que desafió a su propio miedo y desafió el contexto social. Sin embargo, a veces las fuerzas son tan fuertes que te acaban. ¿Cuál es el error, en mi opinión, y como investigador que yo le veo a Felipe Semmelweis? Le veo una cosa que platicamos el lunes. No hizo acopio de su inteligencia emocional. Se dejó llevar por sus disparos de la amígdala, por el secuestro límbico. Se dejó llevar por esa emoción y le valió gorro y destruyó y ta. Debió haber sido más inteligente, debió haber alguien que lo hubiera podido orientar y decirle, hay otras maneras de hacerlo, hay que buscar las conexiones, las asociaciones para ir convenciendo desde la cúpula de la sabiduría médica hacia abajo, porque era la única forma de cambiar. ¿Por qué sé que sucedió esto? Porque cuando Louis Pasteur descubrió los microbios asociados con una patología, Jenner ya lo había hecho con otra, pero cuando ya se comprobó la teoría de los microbios, lo hicieron desde la cúpula de la ciencia en París. Entonces, a Felipe Semmelweis le faltó eso, ser
a hacer acopio de todas las virtudes que él tenía, porque era un buen hombre. Su motivo era salvar la vida de las mujeres puérperas. Su madre había muerto de fiebre puérpera, él tenía ese motivo más que suficiente, pero tuvo que haber sido más inteligente en el sentido de usar todo lo que tenía a su disposición para poder cambiar. Y entonces sí, ir cambiando poco a poquito, y seguramente la historia sería otra. Pero bueno, al final de cuentas, hacemos lo que Ignacio Felipe Semmelweis a finales del siglo, a la mitad del siglo XIX nos invitó, que es lavarnos las manos, algo tan sencillo como eso. Les voy a contar otra historia. Este hombre es un buen hombre, es un empresario argentino de nombre Ricardo Comment. Este Ricardo Comment, esta foto es del año 61, Ricardo tendría más o menos unos 60 años en esa época aproximadamente. Lo describen sus vecinos como un hombre callado, con una familia bien establecida, pero reservadones, muy limpios, muy disciplinados, muy pulcros, con colaboración con la comunidad, pero con sus reservas. Era un buen hombre, digamos, ¿no? Un hombre común. Entonces, sucede que la historia tiene otra versión. El ejército israelí lo andaba buscando porque este hombre en realidad era Adolf Eichmann. Y Adolf Eichmann fue el que diseñó, desde un punto de vista de la organización, un sistema eficiente para acabar con los seres humanos. Él, junto con otro general alemán, diseñaron la solución final. Y vieron la teoría de los sistemas que había en ese momento, vieron cómo hacer eficiente el sistema de transporte y cómo hacer eficiente matar a X número de seres humanos. Y él es el creador de esto. Lo interesante es que la foto que ven ustedes de ahí de traje, ya no tiene la soberbia que tenía cuando era un oficial de las SS. Ahí le hablan y le dicen, es que usted estuvo encargado de matar a tantos millones de seres humanos. Uno de sus colaboradores dijo que Eichmann le había dicho, mira, cuando yo me muera, me voy a ir muy tranquilo porque me hace muy feliz matar judíos y llevo 5 millones de judíos muertos, entonces realmente estoy muy feliz. Me voy muy complacido en la muerte. Y cuando le hacen el juicio, él dice, pues yo no hice nada malo, simplemente me volví un buen trabajador, me dijeron a mí mata, yo encontré cuál fue la mejor forma, vi los mejores sistemas y fui muy eficiente, deberían de felicitarme incluso. Entonces, en el juicio que le hacen a Adolf Eichmann, muy famoso, hay una filósofa que se llama Hannah Arendt, alemana también, con una historia muy particular, nada más para que sepan, ella fue discípula de Martin Heidegger, de los creadores del concepto nuevo del ser a ser. Y lo que dice Hannah Arendt es interesante. Dice, no respondía a los rasgos de un monstruo ni de alguien enfermo. Actuó como un burócrata, como un simple ejecutor, como una marioneta banal, solamente por el deseo de hacer lo que tenía que hacer. Nada más. Cuando escribió Hannah Arendt, siendo judía, este libro, la querían crucificar los judíos porque ellos esperaban que dijera, es que es un monstruo, es un crimen. Y Hannah Arendt dijo, no, es que la verdad no es así. Lo triste es que cualquier ser humano que se deja llevar por otro ser humano y que cambia su misión por la ambición de otro, la visión de otro, y se convierte en su marioneta, puede convertirse en un perfecto asesino sin sentir remordimiento. Porque, dice, el mal en este caso no es que tuviera una afección especial, él quiere hacer las cosas bien, nada más, simplemente hacerlas bien. Y les comparto esta bonita puerta de un campo de concentración donde el letrero que dice arriba Arbeit macht frei quiere decir, esa es una ironía terrible, el trabajo nos hará libres. Y esta es una imagen del campo de Buchenwald. Les comparto esta imagen y vean lo siguiente, lo voy a dejar en silencio. Vean la expresión de los alemanes. Buchenwald está más o menos a unos 10 kilómetros, 15 kilómetros de la ciudad de Esterberg, donde es una ciudad muy bonita en Alemania, en Weimar. Y la gente que van a ver ahí eran los vecinos de este campo de concentración. Y vean la expresión antes y después. Ahí van entrando al campo de concentración, pues qué ridículos, ¿no? ¿Por qué le hacen tanto al cuento? Lo que ven ahí son los experimentos que hacían, los iban cortando, las mujeres embarazadas las iban matando cada día, les hacían una autopsia prácticamente para tomar imágenes de los embriones en diferentes tiempos.
hacían experimentos con injertos en seres humanos, hacían dibujos con piel, coleccionaban la piel tatuada, las pelucas que hacían, confeccionaban jabón, confeccionaban lámparas. Y el general Patton y el general Eisenhower dijeron, estos estaban ahí de vecinos, vengan y vean en lo que contribuyeron, porque no es posible que no se hayan dado cuenta de lo que estaba pasando aquí. Y entonces vean a todo el pueblo, el ejército aliado se lo llevó para que vieran la obra que habían creado. Y les enseñaron, vean cómo va cambiando el rostro de la gente. Los que están a un lado arriba son los expresos. Vean el desprecio que ya se nota. Vean la tensión ahí. Y vean el trato. Y vean la expresión ya de los alemanes. Cuando se encuentran con esta amputación, producto de un experimento, pues se sobrecogen, ¿no? Y empiezan a decir, nosotros contribuimos a esto. Vean las caras. Cuando vieron esta pila de cadáveres, les empieza a caer el 20. Empieza a decir, qué barbaridad. Nosotros contribuimos a esto. ¿Cómo contribuimos? Contribuimos con nuestro silencio, con nuestra aquiescencia, con nuestro no tener en cuenta lo que estaba pasando a unos metros de casa. Y vean entonces ya al final de la toma, ya no hay sonrisas, ya no hay orgullo, lo que hay es vergüenza, lo que hay es qué estupidez hicimos. Bueno, este sentimiento les ha durado a los alemanes muchos años. A mí me pasó algo muy interesante. Estábamos en una plática y fuimos a un restaurante y la gente muy amable. Me parecieron muy amables los meseros y la gente que nos atendía en Alemania. Y un amigo me dijo, yo le comenté, hoy son muy amables. Y me dijo, sí, pero no sabes por qué. Le digo, pues supongo que la educación dice sí, pero te voy a contar. Cuando cayó Hitler en mayo de 1945, esa noche se supo la muerte de Hitler, violaron a 2 millones de alemanas. Entonces las alemanas aprendieron y los alemanes a tratar bien a todos, a no demostrar sus sentimientos para que no las violaran. Y ellos decían, preferimos que nos violen los rusos a que nos acabe el bombardeo de los aliados. Cuando se pierde el sentido de vida y cuando se lo entregamos a alguien, nos convertimos en masa, porque entonces ya no nos hacemos responsables de nuestras decisiones, ya las toma otro. Y esto es un ejemplo de la quema de libros en Berlín en los años 40, en el apogeo de Hitler, en donde en una cuestión que no tiene que ver con el razonamiento, quemaron todo lo que no fuera adorar a Hitler. Y lo digo porque no podemos ser nosotros eludir nuestra responsabilidad como personas. Somos responsables de nuestros actos y tenemos que ser responsables de cada uno de nuestros actos. Vamos a ver qué herramientas tenemos para obtener un propósito de vida. Algo es muy sencillo. Les voy a ofrecer una guía muy simple que la van a ir reforzando mis compañeros, conozco muy bien. Y les pongo este ejemplo de Notre Dame porque los arcos que se ven en la parte posterior de la iglesia fueron un cambio de paradigma y cambiaron la forma de la estructura por esos arcos para que se llaman arbotantes, para que el aire circulara por ahí y no derribara los edificios. Y por eso pudieron hacer las catedrales góticas tan altas. Por ese truco desafiaron lo que se conocía. Otra vez hablamos de disrupción como valor. ¿Qué se necesita para el cambio duradero? Lo primero, tener conciencia de lo que somos, en qué estamos, qué somos en este momento y qué nos llevó a esto que estamos. Y ahí que hay que hacer una introspección y una reflexión. ¿Estoy viviendo lo que yo quiero ver? ¿Tengo todo mi potencial o yo mismo me he limitado? Lo segundo es el deseo de cambiar. Es muy importante. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y que sea un qué mío, un por qué mío y un para qué mío. Tiene que ser genuino. Después de eso, hay que diseñar un plan de acción. ¿Cómo le voy a hacer? No se preocupen si su plan de acción no es perfecto. No somos perfectos. Lo importante es empezarnos a mover hacia las cosas buenas, haciendo responsabilidad desde la conciencia del estado actual, avanzando al deseo de cambiar. El plan de acción se va dando y vamos viendo los resultados. ¿Funciona esto? ¿No funciona? Por ejemplo, quiero hacer dieta y me invité a tal cosa o hice tal cosa, ¿me funcionó? No, pues hay que seguirle y hay que buscarle y hay que buscarle. Y si no funciona, modificarlo, perfeccionarlo, pedir ayuda, se vale. Y esto hay que hacerlo de manera cíclica durante toda la vida a largo plazo para alcanzar nuestros objetivos. Hay que tener conciencia que es
reconocer la realidad que nos circunda y tener una relación con ella. Conciencia, esto es algo gramatical que me llamó la atención porque yo siempre escribía conciencia con SC y sí se vale, pero también se vale la otra. Eso es una minucia ortográfica que no vale la pena. Les invito a hacer este ejercicio. Imagínense que son una rosa, un rosal. Imagínense durante unos segundos qué tipo de rosa quisieran ser. ¿Está floreciente? ¿No está floreciente? ¿Tiene espinas? ¿No tiene espinas? ¿Las raíces cómo son? ¿Están profundas o no están profundas? Piensen por unos segundos qué son ese rosal. Piensen. Cuando pensamos en este ejercicio, lo podemos ver de muchas maneras. Yo me he encontrado respuestas con que, pues estoy en un lugar donde no me puedo mover, la altura no me permite ver otras cosas, es muy bonito, me gusta mucho ser flor. A veces dicen, pues yo les sirvo a los humanos, pero llegan y me cortan y me duele, o me gusta mi color, pero no me gustan las espinas, muchas cosas de la rosa. Yo hago la reflexión. La rosa es una estructura viviente muy hermosa. Y acuérdense que tiene raíces también. Las raíces se conectan en la tierra hacia diferentes estructuras. Imagínense que son una rosa con raíces que se van conectando a otras estructuras. ¿Quién no dice que a través de la tierra y a través de los gusanos y a través de todo lo que hay alrededor de esas raíces, no nos estamos conectando con otras rosas y con otros árboles? Y desde ahí, ¿quién no nos dice que podemos alcanzar entonces la altura del nogal, el resplandor de los árboles más bellos o más pequeños? ¿Quién no nos dice que estamos conectados? Entonces el ejercicio al final de cuentas es para reflexionar que dentro de todas las limitaciones que uno puede encontrar, también hay otra visión. Y esa visión es la que estamos conectados unos con otros. Y el pequeño cambio que yo hago aquí va a repercutir un poquito más allá y un poquito más allá. Y el pequeño cambio que todos hagamos, cambio con conciencia, cambio con responsabilidad, cambio planeado, siempre va a ir floreciendo. Y entonces mi visión, que es muy limitada, se va a complementar con la visión del otro, que es muy grande. Y entonces nos vamos a parar sobre los hombros de los gigantes para poder ver mucho más allá de lo que habíamos soñado. Solamente lo logramos y pensamos que el ser humano es parte de un grupo muy grande que está conectado por la energía a través de una energía superior, llámenle como quieran. ¿Qué te motiva a cambiar? Hay dos tipos de motivación. La motivación es influir en el ánimo. Hay una motivación, obviamente siempre es de tipo psicológico, que es intrínseca. La motivación intrínseca no necesita incentivo ni castigos, porque la actividad te da placer. No ocupas que te estén diciendo ven temprano, pon el medicamento bien, haz la cirugía bien. Y les cuento, como cirujano a veces me gana la flojera y no termino la nota, por ejemplo. O el consentimiento informado, le mando a alguien que lo haga. Y ahora digo, es que también eso es parte de mi servicio, es que también es parte de mi compromiso. Y no tienen que estarme diciendo los de calidad, tienes que hacer el expediente completo porque ese es mi compromiso. No me vendí por eso, me comprometí por eso. Me comprometí como una herramienta para salvar a mis pacientes. Y si lo que me mueve es salvar a mis pacientes, eso es parte del tratamiento, la comunicación, porque no es que me firmen, es que yo, como un profesional de la salud, voy y les digo lo que tiene su paciente y lo que les puede pasar, y me conocen. Y yo sé lo que piensan, escuchan mi voz y saben de qué va el asunto. Esa es la motivación intrínseca. La motivación extrínseca, por otro lado, es cuando estamos motivados por obtener algo. Ya no nos nace de adentro, ya no es algo genuino, es porque o no queremos que nos castiguen o nos van a pagar o alguna cosa así. Esa es la motivación extrínseca. Les voy a poner dos ejemplos de motivación que yo creo que siguen siendo, existen en el mundo. No digo que esté a favor o en contra de uno, nada más que existen. Este es uno que es muy efectivo, es un reforzamiento positivo de tipo conductista. Y bueno, los que lo vivimos sabemos que tiene sus aplicaciones y como los medicamentos, el abuso en este producto puede ser muy dañino para tu salud,
te puede volver loco. Hay también otro tipo de cosas más finas y profundas, como por ejemplo, cuando teníamos los teléfonos antes de que hubiera las videoconferencias y que tenías que hablarle a tu tía, la que te trae, bueno, así nos motivaban. Esa es motivación extrínseca. Ahora les pregunto, ¿qué motiva a esta gente a cruzar el río Bravo? ¿Qué motiva a esta mamá con hijos a cruzar la frontera? ¿Qué motiva a estos balseros cubanos ir a Miami? ¿Es motivación extrínseca o es motivación intrínseca? ¿Están huyendo de un país, yéndose a otro país, buscando una mejor calidad de vida que no se les ha dado en otro lado? ¿Están dispuestos a sacrificar su vida y la de sus hijos con tal de alcanzar su sueño? ¿Están dispuestos a que se los coman los tiburones o los acabe la Armada cubana y se avientan en una balsa para llegar a Miami? ¿Qué tanto estamos dispuestos a dar cuando tenemos la motivación intrínseca? Ahora, los campos de concentración también los construimos nosotros y no tienen que ser tan horribles como Auschwitz. Un campo de concentración puede ser como esto. Puede ser que nosotros mismos construimos el sobrepeso, que nosotros mismos construimos a la dislipidemia, nosotros mismos construimos a nuestra presión alta. Tenemos muchos factores que nosotros estamos contribuyendo. ¿Cómo vamos a ir acabando con ese campo de concentración? ¿Cómo lo vamos a ir destruyendo si no es con el deseo de cambiar y con el deseo de seguir adelante? Lo importante es darnos cuenta en qué estamos, damos cuenta cómo llegamos a esto e ir haciendo las estrategias que necesitemos para cambiar. Les pregunto, ¿quién eres? ¿A dónde vas? ¿Qué quieres? Estas preguntas habrá que hacerlas de manera personal, contestarlas con el corazón, porque de ahí se va construyendo un sueño. Y le pregunto, ¿quién toma las decisiones en ustedes, en su cerebro? ¿Son ustedes o alguien más las toma? ¿Eres todo lo feliz que puedes ser? ¿Te has limitado? ¿Has logrado todo lo que soñaste? ¿Has logrado todo lo que podías hacer? ¿Te has quedado a deber? Y si es así, ¿qué o quién te detuvo? Y si somos honestos, el que nos detuvo los vemos en las mañanas frente al espejo todos los días. ¿Has soñado con tener un día ideal? ¿Cómo es ese día ideal? ¿Cómo te levantarías? ¿Cómo te dormirías? ¿Qué comerías? ¿Qué no comerías? ¿Con quién estarías? ¿Qué te impide tenerlo? ¿Sigues culpando a otros de los que te pasa? Esto a lo mejor no te gusta. Y pregunto, ¿el cambio conductual es muy difícil? Hay gente que dice que es muy difícil, que no hay nada más difícil para los adultos que cambiar la conducta. Y yo les digo, puede ser difícil o no, depende de tus conceptos, depende de lo que tú creas. Lo que sí es cierto es que nadie nos puede hacer cambiar si nosotros no queremos. Un ejemplo de un cambio radical, este es Henry Houdini, uno de los más grandes magos de los Estados Unidos, y les cuento una historia. Él retó que era se puede escapar de cualquier cárcel. Lo invitaron a una cárcel y le dijeron, pásele, señor Houdini. Él lo único que dijo, déjenme entrar con mi ropa de calle. Entró con su ropa de calle y les dijo, en una hora estoy libre. Pasó media hora, Houdini había entrado con mucha frescura, con mucha seguridad. Pasó 40 minutos, empezó a sudar, pasaron 50 minutos, empezó a temblar, pasaron 60 minutos y no pudo abrir la puerta a Houdini. Finalmente cayó extenuado hacia la puerta y la puerta se abrió. La puerta estaba cerrada o estaba abierta. La puerta estaba cerrada en la mente de Houdini, porque nunca se atrevió a abrirla de otra forma. Estaba tan clavado en sus técnicas que no se permitió ver que había otras cosas. Y esa, su gran capacidad, su potencia cerebral, lo condenó. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Lo que había dicho nuestro secretario. A veces los hábitos son tan arraigados que desde pequeños nos inculcaron una cosa: no eres bueno, no creas en ti, no vas a poder, tú te mereces vivir con poquito, tú no te mereces más grande, tú no te mereces aspirar a más, tú te mereces a vivir una vida mediocre. Y nos la vamos creyendo, nos la vamos creyendo y nos la vamos creyendo. Y entonces al principio nos tienen que poner cosas fuertes para que nos atemos. Al paso de los años ya ni siquiera es necesario, solamente lo pensamos. Algo muy cierto.
Hay muchas cosas que nos pueden ayudar a cambiar. Te invito a que uses las herramientas que mis compañeros de todo corazón van a poner a tu disposición en las próximas sesiones. Yo te dejo este último mensaje. Recuerda, tener un sentido o un propósito de vida, un por qué te vas a levantar. Ser consciente de lo que eres en este momento y de lo que vas a hacer. En todo momento asume la responsabilidad de tus actos. No dejes que nadie tome tu responsabilidad. Tenemos el don de ser libres. Tenemos el don de que podamos decidir qué vamos a escoger. Escoge la libertad, escoge lo grande, escoge trascender. Y busca una motivación que sea propia, que sea tuya, que nadie te tenga que decir, que ni siquiera tuvieras que utilizar el despertador. Que el motivo sea suficiente, tu deseo de seguir sea suficiente. Ten un plan de acción, revísalo, estudia lo que vas a ver, de verdad usa lo que te van a dar mis compañeros. Reflexiona lo que has hecho, lo que no has hecho y ten fe. Fe en que lo puedes hacer, fe en que hay algo grande, fe en que nuestra vida no se acaba en huesos y carne, que nuestra vida es mucho más grande que eso y que trabajamos para engrandecernos. No podemos participar nosotros de la mediocridad. No podemos dejar que las cosas que aparentemente son terribles en una situación de empleo sean realmente así. Dimensionemos las cosas en su justo propósito y tenemos un compromiso con los pacientes. Habrá que ser fieles a nuestra palabra y habrá que cumplir con nuestros propósitos. Con esta última diapositiva me despido. Les dejo un beso, un abrazo muy grande, deseando de verdad que un poquito de lo que acabamos de platicar les haya tocado, que un poquito de lo que comentamos hoy lo sigan acrecentando. Aprovechen esta herramienta maravillosa que tenemos con el seminario y la gran experiencia de mis compañeros. Es muy, muy valiosa. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Bosco. Quien tiene hoy 35 años, en 5 tendrá 40. Quien tiene 40 hoy, en 10 tendrá 50. Y quien está muy contento porque llegó a los 50, en 10 tendrá 60. Es tiempo de reforzar, si no es que de encontrar, porque todavía algunos no lo tendríamos, nuestro sentido de vida y nuestra propia identidad. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias, doctor Bosco, por tu participación y dejamos abierto en nuestra mente este concepto. Vamos a reflexionar y vamos a decidir si nos volvemos más atractivos. La atracción trae como consecuencia el éxito. Muchísimas gracias a todas y a todos.